Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Métete de este lado. Dale desde ahí. Ya dale. Métete más, calle. Por eso aprovecho para hablarle a los transportistas. Decirles que estamos con ellos y comprometidos a protegerlos. Pero no podemos dejarnos chantajear. Hay líderes charros, oportunistas, corruptos, conservadores. Te vamos a tomar todas las carreteras. Nada más porque yo quiero que quede mal el gobierno de la transformación, porque estamos en temporada electoral y sostengo con todo respeto que tiene un propósito politiquero, ni siquiera político. Es por las elecciones. Entonces, para generarnos conflictos. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos una vez más a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Se diría fácil, pero ustedes recordarán que no hace mucho, hace algunas semanas, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos visitó Palacio Nacional. Se hablaron mil excusas, se hablaron muchas cosas ante la prensa, la foto ahí en la mesa, todos dialogando, sacan a la prensa y la razón de la visita es que, como lo van a ver en el reportaje que casi ningún medio ha reproducido, en México se lava más dinero que en cualquier otra parte del mundo. Incluso, ¿recuerdan aquel video donde Gustavo Petro, sentado a un lado de López, reclama y reclama? Y la manera del body language, el lenguaje corporal de López, así sentado, fruncido y molesto con su gesto en la cara. Bueno, pues es que ya le quitó el lugar. Recuerden cuando todo el mundo hablaba de Pablo Escobar y que el cartel de Medellín, el más poderoso y que manejaba la política en Colombia. Bueno, todo eso se trianguló, porque no puedo decir que se movió. Y en mi libro, Olvídese, Frank,
desde el Panteón No Podemos Hacer Periodismo, que lo puede accesar en Google. El título de ese libro fue la respuesta de mi ex jefe Alejandro Junco de la Vega en 1986, cuando yo le propuse, siendo un joven, licenciado Alejandro, están llegando muchos colombianos a Monterrey y se está inundando de narcotraficantes. ¿Por qué no me permite hacer una investigación? Tengo los datos, tengo los contactos y podemos hacer un reportaje magistral bien detallado. Y esa fue su respuesta. Olvídese, Frank. Desde el Panteón ya no podremos hacer periodismo. Se dio la media vuelta y me dejó hablando solo. Claro, 1986, un joven yo de 26 años de edad, recién egresado de la carrera, muchas cosas. Pero en ese momento me sentí yo muy triste, muy defraudado. Eran las épocas en que Guillermo González Calderoni era el rey de Monterrey. Manejaba la frontera desde su natal Reynosa, Matamoros, Laredo, Monterrey, y al entrar el gobierno de Salinas de Gortari, lo hacen pues director en cierta manera de lo que era la Policía Judicial Federal. Obviamente el entonces Procurador General de la República, Javier Cuello Trejo, no lo quería. Y varios amigos juristas de la Libre de Derecho, que eran alumnos de Javier Cuello Trejo, me decían: Frank, mucho cuidado. Guillermo González Calderoni está teniendo largos alcances. Cuando Guillermo González Calderoni era director de la Judicial Federal en Monterrey, una judicatura regional que abarcaba pues varias partes aledañas a la capital regiomontana, González Calderoni me llamaba para darme una nota, según él, exclusiva, y se sabía de memoria todo el boletín de la Procuraduría. Yo decía, esto no es posible. Podrá tener muy buena memoria, pero algo está pasando. Sí, pues en aquel edificio Rayón, en aquel cuarto piso, en el centro de Monterrey, a unas cuadras de la Alameda Central, por ahí estaba la Escuela de Comunicación de la Universidad Regiomontana, la rectoría, los regiomontanos no me dejan mentir, y tenía yo compañeras de la UR que vivían en unos apartamentos enfrente del edificio Rayón. Y en ocasiones me llamaban y me decían: oye, Frank, disculpa, no digas que te dijimos nosotras, pero van a dar las 10 de la noche y no nos dejan dormir. Los gritos de las torturas que se escuchan del cuarto piso de la Judicial Federal. Me arranqué de inmediato a las oficinas de la Judicial Federal y me dice Quiros, un policía ahí que les llamaban aspirinas,
porque la Judicial Federal no tenía suficientes elementos y les mandaban unos 3 o 4 de seguridad pública del Estado o seguridad pública municipal, otros 3 o 4, otros 3 de la Judicial del Estado comisionados, y solamente venían de México 1 o 2 agentes que estaban ahí leales a González Calderoni, dando toda la manera en que se debían de manejar las situaciones. Y me dice Quirós, no, Frank, aquí no está pasando nada, estamos viendo la lucha libre y estamos gritando de la emoción, y rápido pone uno ahí la televisión, pero me quedé con mucha duda, bajé por el elevador, no quise caminar al apartamento de mis amigas porque sabía que me iban a estar viendo por la ventana y me iban a sospechar de que alguien me había avisado, y dije no, me fui directo al periódico, era muy tarde, casi las 11 de la noche, y después ya en la facultad le dije a mi compañera, oye, te creo de los gritos porque encontré un ambiente raro. Pero me dijeron esto, que estaban viendo la lucha libre y que eran sus gritos de emoción. Y me dice mi compañera Frank, nosotros vemos multimedios en el canal 12 de Monterrey y ese día no tenían lucha libre. Y es cierto. Allí fue la primera mentira de la cual sospeché y seguí el caso, pero fue muy difícil comprobárselos. Pero el tema es que Guillermo González Calderoni había rediseñado la entrega territorial de los carteles de la droga. Había un hijo de un senador al cual pues le doy crédito porque él fue también aspirina de la Policía Federal de Caminos con Jorge Vergara Verdejo, quien era el director regional de la Policía Federal de Caminos y luego ascendió a director nacional. Y Jorge Vergara, por la simpatía que le tenía a su padre, un ex senador priista, le dio la oportunidad a Jaime, ¿cómo se llamaba este señor? Estaba casado con una colombiana. Jaime, lo manejo en el libro, pero discúlpenme, a veces no tengo todos los datos a la mano. Y Jaime me pasó mucha información porque yo no sabía. Él era informante de la DEA en Monterrey, un hijo de un ex senador de la República. Y pues tenía acceso a muchos datos por la posición de su padre. Aparte, su familia eran propietarios de compañías grandísimas de traileros en Monterrey. Y aunque Jaime estaba un poquito, como decimos, tocadiscos, pero sí sabía mucha información acerca de la seguridad en Nuevo León, principalmente sobre los carteles. De repente los policías decían que era mitómano, pero Jorge Vergara le dejaba portar el uniforme de la Federal de Caminos, le dejaba portar arma, le dejaba manejar patrulla y cuidar ciertas zonas, y bueno, de repente me hablaba para darme reportes de accidentes o situaciones. Bueno, pues de repente ahí quedó el contacto y hubo varias ocasiones en que me quedé sorprendido de la información a la que tenía acceso. Y junto con varias gentes, abogados, Jaime tenía un círculo de propietarios de agencias de vehículos, de gente que manejaba mucho motocicletas, y gente muy conocida en Monterrey que en cierta manera tenían algún nexo por ahí con la gente que estaba llegando del cartel de Medellín. Pero Alejandro Junco nunca quiso publicar la historia. Después, pues ya todos saben, Monterrey se plagó de colombianos
Y a lo que quiero llegar es que toda esta gente empezó a lavar los dineros del cartel de Medellín en Monterrey y varias ciudades importantes de México, donde los nuevos ricos no se notaban mucho, porque había muchos ricos de abolengo, como los Garza Lagüera, etcétera, dueños de cervecerías, de cementeras, de compañías de acero. O sea, no se notaba. Y esta gente llegaba y compraba mansiones en San Pedro Garza García. Y pues nadie decía nada al principio. Después se fue notando muchísimo. Y de hecho, este señor Jaime, del cual hablo en ese libro, él se involucró mucho porque, aparte de que andaba ahí de aspirina en la Policía Federal de Caminos, en una ocasión agarraron unos colombianos estudiantes del TEC de Monterrey que recibían cocaína por carta o pequeños paquetes. Cocaína concentrada que luego disolvían o la adelgazaban con los métodos tradicionales de producir, pues vaya usted a saber cómo como salen las películas, la ponen en un cristal, la mezclan con más polvos y la adelgazaban y les daba resultado. Perdón. Entonces, una hermana de uno de los estudiantes fue a ayudar jurídicamente a este muchacho que estaba detenido por la Judicial Federal y que tenía visa de estudiante y era estudiante del TEC de Monterrey. Y este señor, por alguna razón se me fue el apellido, discúlpeme, Jaime, ahí está en el libro y está en Google, lo puede buscar. Jaime se enamoró de esta joven mujer, estudiante de educación especial en España. Una mujer muy guapa, con la cual este señor se casó y tuvo hasta un hijo. Y cuando ya vio, pues, de que en Monterrey la gente, por algún caso relacionado con los estudiantes, y que descubrieron a todo el network, a todo el círculo de traficantes que hacía llegar cocaína a gente rica y estudiantes, pues él, por su esposa, que estaba embarazada en ese tiempo, pues hizo el trámite y se fue a vivir a Houston, Texas, donde siguió cooperando con la DEA como informante, como testigo, etcétera, y le pagaban muy bien. Y él siguió pues ayudando hasta que se regresó a Matamoros a trabajar a la policía ministerial y un cartel lo mandó matar y murió asesinado junto con su chofer en un encuentro en una esquina que tuvo con un cartel, vaya usted a saber, en las calles de Matamoros, y nunca más se supo de él. Parece ser que su hijo estudió criminología en Houston y la esposa se fue a vivir a otro estado de la Unión Americana. Y bueno, le perdí la pista a este hombre, pero apareció mucho en los medios, en muchas partes, en entrevistas, etcétera. ¿Y a dónde voy? Es que no pude publicar ese libro. De hecho, Jaime me presentó con el jefe de la DEA en Houston, que conseguí una entrevista para otro medio de comunicación. Yo había entrevistado al jefe del Chicano Squad en Houston, un par de policías mexicoamericanos
que me informaron en detalle el caso de Ricardo Aldape Guerra, un mexicano regiomontano condenado a pena de muerte por aparentemente matar a un policía y a un civil. Después, este ha sido el caso más caro para la corte de Harris en Houston, Texas. Yo pasé muchas semanas investigando porque la corte, para evitar confusiones de los testigos, dado que todo pasó cuando estaba empezando a oscurecer en el barrio mexicano La Magnolia, pues la corte de Harris mandó a hacer 2 maniquís de cera a imagen y semejanza de Ricardo Aldape Guerra y su cómplice Ricardo Carrasco Flores, que después se aclaró que más bien Carrasco Flores fue el que tomó la iniciativa de disparar contra el policía y Aldape andaba junto a él y Carrasco Flores falleció y Aldape sobrevivió al tiroteo y se hizo todo el caso judicialmente hablando y pues hubo muchas situaciones muy difíciles de aclarar en corte y finalmente, después de muchos esfuerzos del gobierno de Nuevo León, principalmente estaba don Alfonso Martínez Domínguez y después ya entró Sócrates Rizo, perdón, antes de don Alfonso, no recuerdo si estaba otro gobernador, discúlpeme, pero el caso es que el proceso fue muy sonado y Aldape, cuando una jurado de color, una jurado negrita, se desistió de la acusación, los abogados pidieron un motion, una revisión del caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cambió la situación. Y después de muchas sesiones en la Corte de Harris, muchas situaciones, se fue aclarando y Ricardo Aldape Guerra fue liberado. De hecho, cuando estaba yo ya acá trabajando en Turner Network Televisión en Atlanta, conocí a una gran chica, Carmen Larios, esposa de un gran periodista especializado en finanzas, que él fue contratado por CNN y como pues esta chica había trabajado en lo que ahora es Azteca Televisión, pues ella tenía mucha experiencia, Carmen, y le hablaron a mi jefa y le hicieron una prueba y sí, la contrataron acá en TNT porque la chica es perfectamente bilingüe. La felicito y ha tenido una gran carrera. Actualmente está a cargo de varios canales en Miami, canales en español. Y realmente ella me platicó que su última asignación en Televisión Azteca fue hablar con Ricardo Aldape Guerra porque pensaban hacer una novela con él sobre su vida. Y Aldape Guerra, al regresar conduciendo a Monterrey, tuvo un accidente automovilístico allí en una curva muy peligrosa en Matehuala. Me platicó un policía federal de caminos porque yo traté de indagar si había sido accidente o lo habían matado y no, sí fue un accidente y falleció y pues tristemente ya no se hizo el proyecto de la novela con Ricardo Aldape, pero cubriendo en Houston todo ese caso tan grande, pues conocí mucha gente de las autoridades en Houston, Texas, donde vive bastante regiomontano. Les mando un abrazo, tengo mucha audiencia por allá. Y a Carmen, pues la felicito, es una gran personalidad de la televisión, una gran dama. Y su esposo, Emilio Aliaga, un abrazo, un excelente periodista. Después de antes de estar en CNN, era el corresponsal de La Jornada en Japón.
pero los dos jóvenes muy estudiosos, muy asertivos, muy entregados los dos a su profesión. A mí Carmen me dejó una gran experiencia trabajando con ella en TNT, en algunas cosas directa o indirectamente, y pues como siempre, ella fue víctima del celo de repente profesional, algunas cubanas, algunos argentinos no pueden aceptar que llegue una mexicana perfectamente bilingüe y con mucha experiencia en televisión y diga, no, es que así y así. Y no, yo me reía mucho con mi asistente Luis Montealegre, un colombiano, de que había un cubano que decía, no, es que en CNN lo hacemos así. Y porque lo hacían así, ya se tenían que hacer las cosas así. Y bueno, a mí me dio mucho gusto que Carmen venía con una experiencia maravillosa, había tenido pues mucho millaje en producción y también en eventos en vivo, entonces pues dejaba callados a muchos. Y en una ocasión ella me dice, pues con sus lagrimitas en los ojos, me dice, oye Frank, esta gente de repente no me entiende o como que no me quieren hacer caso. Le digo, Carmen, no te preocupes, tú sabes, tú haz tu trabajo. Tu esposo es un gran ejecutivo en CNN. Los invité a cenar a la casa porque pues mi esposa, trabajando en el consulado, yo le platiqué lo que le estaba pasando a Carmen y me dijo, no es justo. Preséntamela. Y vinieron los dos a la casa, recién casados, chicos maravillosos, más jóvenes que yo, y mi esposa también les tomó mucho cariño. Posteriormente, a Emilio le ofrecieron una posición mejor, dejaron Atlanta, Carmen fue contratada como ejecutiva de canales para Latinoamérica y está haciendo un gran papel en ese grupo de canales de televisión, y Emilio Aliaga, no se diga, un súper periodista de lo más serio y lo más calificado que he visto, entendiendo el japonés, el katakana hiragana en Kyanji, entendiendo perfectamente el inglés y entendiendo perfectamente el español. Emilio les daba cátedra a muchos. Digo, no voy a menospreciar los talentos de otros grandes compañeros a quienes estimo, pero no por eso voy a dejar de reconocer a mis mexicanos, Emilio Aliaga y Carmen Larios, excelentes profesionistas de televisión. Consideren esto un homenaje de mi persona hacia ustedes. Y bueno, regresando al tema, y disculpen que me fui de largo, pero tenía que hacerlo. Alejandro Junco me dijo, no, Frank, se dio la media vuelta, me dejó hablando solo. Yo dije, esto lo voy a publicar algún día. Y lo hice en mi primer libro y está en Google. Usted ponga en Google Books Frank Durán Rosillo, olvídese Frank, desde el Panteón no podremos hacer periodismo, y ahí está toda la historia. Bueno, pero esto que van a ver a continuación me da la razón. México es el país ya que lava más dinero de los carteles del narcotráfico a nivel internacional. Estados Unidos está más que preocupado porque el narcopresidente y su narcogobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere dar continuidad a ese sistema con Claudia Sheinbaum. Pero el problema ya es grande. El lavado de dinero está fuera de control. Y México podría sufrir un desquebrajamiento económico a raíz del mal manejo del lavado de dinero, y ya la DEA y el FBI
detuvieron a 4 testaferros de López Obrador e hijos y ya se van aclarando las cosas de los malos manejos del gobierno mexicano. Recuerden que López, lo comentamos aquí hace 2 o 3 años, creo que fue con Plácido Garza, de que López quería tener el control absoluto de la gubernatura del Banco de México. Y pues nadie supo al final del día si la tuvo o no, pero López está malversando esa gran cantidad de remesas y todo ese lavado de dinero y está poniendo la rotativa que imprime pesos y acuña monedas a funcionar de una manera excesiva. O sea, el Banxico puede producir la cantidad de dinero que está respaldada por oro, por plata y por dólares. Y eso es lo que puede salir a circular. Pero con este espejismo de lavado de dinero, López Obrador está diciendo, no, qué caray, que les vamos a dar cuentas a nadie. Y está poniendo a andar la máquina de dinero de una manera excesiva. Y ya se empiezan a ver los efectos dominó de la gran cantidad de circulante en las calles. Pero, como todo mundo dice, hay mucho dólar, pues no aceptan una inflación de momento. Pero espérense, después de las elecciones, o un poco antes, especialmente si Morena o Claudia Sheinbaum o Andrés Manuel, como lo quiere usted ver, pierden la elección. La situación económica de México se va a poner preocupante. No quiero especular. Vean el video y en programas siguientes les daré en detalle el efecto de todo lo que esto significa. Porque López cree controlar a México. Pero como lo van a ver, los carteles que él protege controlan el lavado del dinero. Y lo peor de todo, controlan la criminalidad de una manera indiscriminada. Y si recuerdan los tiempos de la producción de whisky ilegal en Estados Unidos, la época de la prohibición, muy conocida, y que el Departamento del Tesoro les manda un contador. Hay hasta una película con Robert De Niro. Los Intocables. Les manda un contador para detener al líder de esos grupos criminales, Al Capone, que estaba rodeado de toda la mafia de Chicago y que asesinaban a mansalva a quienes se les ponía enfrente. Tal como sucede en México. El narcopresidente manda a los carteles a matar a sus enemigos, quienes sean. Bueno, así Estados Unidos está ya mandando mucha investigación de inteligencia para este problema. No quiero especular, pero no compro la noticia
de la muerte accidental del exsecretario de Hacienda de México, Carlos Ursúa. La familia no quiere hablar, la fiscalía no quiso investigar y López, hasta en lugar de pedir un minuto de silencio en su memoria, criticó que le renunció y que habló a nombre de la realidad mexicana. Este exsecretario de Hacienda no fue un enemigo de López. Hay que aclararlo. Él siempre puso en claro la situación de los errores de la pésima administración de López Obrador. Y de acuerdo a un reporte de la CIA, la semana pasada, llegó a manos del presidente Biden la confirmación de todo el tejido de lavado de dinero que existe en México, como lo van a ver en el video, y que solamente ese gran economista que falleció ayer después de la marcha, anteayer, hoy es martes, era el que sabía y tenía todo el contexto de lo que pasaba y estaba planeando detallarlo en su columna de El Universal, un gran diario en México, en su videocolumna en Latin US y darlo a conocer a varios medios masivos. No pudo, le ganó un accidente, pero hay otros medios en Colombia, en España y otros 2 países más que empiezan a hablar del corrupto, masivo lavado de dinero propiciado por López Obrador y otros dictadores, y que aparentemente no está asfixiando a los Estados Unidos, le está dando armas para ejecutar un plan al que lamentablemente la economía de México no está preparado para enfrentar. Y López, por todos estos errores, es inminente que los norteamericanos le van a pasar la factura antes y el día de las elecciones. Buenas noches, buenos días, vean el video, ustedes hagan sus conjeturas, yo solo les informo lo que indago en otras agencias de inteligencia. Buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Según las Naciones Unidas, solamente en México los carteles de la droga lavan al año más de 25.000 millones de dólares. Un negocio inmenso en donde hay 2 titanes que están enfrentados. El cartel Jalisco Nueva Generación de alias El Mencho y el cartel de Sinaloa. Nuestro enviado especial, Rodrigo Rodríguez, tiene la segunda entrega de nuestro especial, Sinaloa y Jalisco, una lucha por el control de Latinoamérica. El cartel de Sinaloa es uno de los más antiguos y en su momento considerado el más poderoso de México.
mientras el más joven cartel Jalisco Nueva Generación ha llegado a posicionar la marca de ser el más violento de ese país. Las operaciones de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación no se limitan a los estados de donde son originarias y de donde toman sus nombres estas organizaciones criminales, sino que van más allá, a otras entidades territoriales de este país, en donde se disputan una guerra a muerte. Un enfrentamiento entre algunos otros motivos, principalmente por el control de la venta de drogas al menudeo en México, en donde el cartel de Sinaloa domina 24 de los 50 estados de ese país y Jalisco Nueva Generación 28, según una reciente investigación de la firma mexicana AC Consultores. El otro motivo de enfrentamiento son las rutas de tráfico hacia Estados Unidos. Esta confrontación redunda en violencia en México y por eso no ha cesado la violencia. A esa conclusión llega el periodista y escritor mexicano José Reveles, para quien el enfrentamiento de los dos carteles se resume básicamente en control territorial. Son los grupos que quieren tener el control hegemónico de la droga en México de todo tipo. El fentanilo, que es hoy en día una de las más apetecidas, especialmente en Estados Unidos, donde la adulteración de este medicamento para el dolor y su consumo ha eliminado por sobredosis a casi 1 millón de personas. También ha llegado a Europa, Asia y ya empieza a distribuirse y consumirse en América Latina. Me parece que es una manera de tratar de dominar lo que es el territorio mexicano para de aquí después dominar algunas regiones del mundo. Se sabe que los mexicanos están en todos los continentes. Los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son considerados los más poderosos de México. Sinaloa, liderado anteriormente por Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue capturado y ahora purga una cadena perpetua en Estados Unidos, y hoy en día controlado por sus hijos los Chapitos y su ex socio Ismael El Mayo Zambada. Gracias, señor Mencho, por el apoyo que nos dio aquí en Tecalitlán. El cartel Jalisco es dirigido por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, labor en la que han participado algunos de sus familiares. La principal actividad de estos dos carteles es el narcotráfico. Hoy en día el fentanilo, droga que está en su apogeo y extensión, por lo que los dos carteles también se enfrentan. Responde principalmente al agotamiento de lo que yo llamaría el mercado local de las drogas. Para Jesús Gallego Olvera, politólogo y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación ya acabaron con los territorios en México en donde podían distribuir sus drogas. Es decir, ese agotamiento en donde consumidores en su momento, intermediarios, ya no encuentran los espacios que tenían de libertad, de desarrollo en años anteriores, y que ya sea por la acción del gobierno, ya sea por la necesidad de generar nuevos mercados, comienzan a tener estas confrontaciones. Pienso que sin duda es grave, sin duda es delicada, me parece que es preocupante, pero en lo personal también considero que hemos observado cierta aceptación de los hechos. Aceptación de estos crímenes y el enfrentamiento de los dos grandes carteles de México, lo que contribuye a una situación que iría aún más allá. Se trata de eventos de alto impacto que buscan generar pánico entre la población, no buscan un objetivo político, ideológico o religioso, es un objetivo económico criminal, pero buscan influir mediante estos eventos de alto impacto en las autoridades, provocan el terror, se difunden masivamente en medios de comunicación y además atacan a población civil. Eventos como narcobloqueos, ataques a policías, militares y civiles, atentados a funcionarios públicos y políticos, como el del secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el asesor del gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y más recientemente el llamado Culiacanazo, para liberar entonces al hoy prisionero Ovidio Guzmán López, entre otras acciones terroristas. Están tratando de impedir que el gobierno de México avance en la extradición de altos jefes criminales a los Estados Unidos
que ha sido una petición y presión del gobierno de los Estados Unidos hacia el gobierno mexicano, y en este ánimo de impedir que ellos sean extraditados, lanzan estos ataques. Este enfrentamiento entre los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación también incluye a las autoridades civiles, militares y policiales de México. O sea, no es una guerra nada más entre delincuentes, sino participan las autoridades. ¿Por qué? Porque siguen pensando que el paradigma punitivo sigue siendo lo adecuado para combatir al tráfico de drogas. Un paradigma que parece no estar dando resultados y que para Jesús Gallegos Olvera, por el contrario, va a lograr otros resultados. Al tener la confrontación, una confrontación que eventualmente generará más violencia, más muerte, más adversidad para el desarrollo, más desplazamiento social por la violencia, y que desafortunadamente comenzamos a observarlo en algunas partes del país. Algo que David Saucedo insiste está llevando a México al narcoterrorismo. Me parece que estamos a un paso de llegar a actos de narcoterrorismo. Al gobierno federal, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, le molesta que hablemos con este término, pero no hay otra manera de definirlo. Pero la guerra entre los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación atraviesa las fronteras de México y llega a otros países de América e inclusive a otras partes del mundo. El enfrentamiento entre estas dos organizaciones criminales dejó hace rato de ser un problema de narcotráfico en México, pues se extiende a un gran número de delitos y a ser exclusivo de ese país, ya que además de haber oferta de drogas como el fentanilo de ambos grupos delictivos en otros lugares del planeta, hay operaciones en América Latina, donde ya se sienten las consecuencias de la nefasta presencia de los dos carteles más poderosos de México. en donde se busca invitar a todos los ciudadanos. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.